Entonces le damos la bienvenida al doctor Luis Ramírez, farmacéutico, mención en toxicología, egresado de la Ilustre Universidad de los Andes, Venezuela, actualmente maestrando en toxicología en la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad de los Andes, miembro de la Asociación Internacional de Toxicología Forense, instructor certificado en soporte vital básico por la Asociación Americana de Corazón. Además, es socorrista prehospitalario en la Cruz Roja Venezolana, con diplomados y cursos de actualización con varias universidades en materia de prevención y consumo de drogas, toxicología clínica y analítica también. En este compartir vamos a estar conversando sobre las alteraciones electrocardiográficas en las intoxicaciones. Bienvenido, doctor. Queda usted con micrófono y cámara. Buenas noches, John Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas tardes, perdón. Y bueno, gracias por esta oportunidad en, en este compartir el día de hoy con los colegas toxicólogos de dentro y fuera del país. De verdad es un placer y bueno, es emocionante conversar sobre todo electrocardiografía, que de repente no es un tema común para el área de toxicología, pero es sumamente importante. Es una herramienta muy valiosa que podemos explotar, que podemos utilizar para beneficio de nuestros pacientes y que realmente no debemos dejarla de lado. A veces nos enfocamos solo el área toxicológica y, y no terminamos de asociar la relación que hay con, por supuesto, fisiológicamente todo el cuerpo y sobre todo con el tema cardiovascular. Mientras que el electro es una herramienta, como ya comenté, bastante importante que nos permite no solamente tratar al paciente, sino también poder identificar, por favor, los micrófonos. Gracias. Poder identificar si realmente el paciente está intoxicado a través de registros electrocardiográficos o ya la situación ha mejorado después de transcurrir el tiempo y si es posible hacer cálculo farmacocinético pues, para disminuir esa situación. La, la intención, los objetivos de esta sesión implican reconocer las ondas, segmentos e intervalos de un electrocardiograma normal, identificar las alteraciones del electrocardiograma, listar los agentes tóxicos, por lo menos algunos, los principales que alteran el electro, y también recordar las principales alteraciones que es producida por agentes tóxicos, además de discutir algunos casos clínicos que traemos enfocados netamente en las alteraciones electrocardiográficas, por supuesto. Básicamente o rápidamente recordemos que el corazón es un órgano muscular ubicado en el mediastino, en el centro del pecho, inclinado ligeramente hacia el lado izquierdo, con un tamaño aproximado de la mano cerrada o el puño, un peso entre 300 a 250 dependiendo el sexo del paciente. Muy importante, sí, el sistema de conducción cardíaca, debemos tenerlo claro para hablar de electrocardiografía. El sistema de conducción está formado por células especializadas que le permiten al corazón generar y conducir impulsos eléctricos de manera autónoma. Entre ellos, por supuesto, el nodo sinusal, que es donde se genera el impulso eléctrico, las demás. Profesor, se silenció su micrófono por si acaso. Una gran tarde. Muchas gracias, no me había fijado. ¿Dónde quedé? Quizás los últimos 30 segundos. Ok, entonces bueno, ya estamos hablando del sistema de conducción cardíaco que nos permite, o le permite a las células especializadas del corazón generar el impulso eléctrico, conducirlo a través del mismo para lograr una sincronía en su funcionamiento. Empezando por el nodo sinusal que está ubicado en el piso de la aurícula derecha, se genera el impulso eléctrico entre 60 a 100 veces por minuto, siendo esta la frecuencia cardíaca. Las de Bachmann permite
conducir la electricidad hacia la aurícula izquierda para que ambas se compriman de manera unísona. Posteriormente, tenemos el nodo auriculoventricular, donde debido a una densa cantidad de tejido, él enlentece la conducción eléctrica, la cual llega posteriormente a las ramas derecha e izquierda de las de His a través de la pared interventricular y la parte externa del corazón hasta las fibras de conducción de Purkinje, logrando de esta manera contracciones sincrónicas y autónomas del corazón para lograr su función de bombeo sanguínea por todo el cuerpo. Pero recordemos que el electrocardiograma, para mí, y lo explico a mis estudiantes, es como si tomásemos 12 fotos de un mismo evento. Y es que como si todos nosotros estuviésemos en un aula de clase y tomamos 12 fotos alrededor y todas las fotos serán diferentes, ya que algunos nos veremos más cerca, otros más lejos, otros más grandes, otros más pequeños, y eso justamente es lo que representa las 12 derivaciones del electrocardiograma. Dentro de las características electrofisiológicas de la célula cardíaca tenemos la excitabilidad, que es la respuesta a estímulos, bien sea químicos, térmicos, mecánicos o eléctricos, que son los que nos permiten no solamente que el corazón funcione, sino reactivar el corazón. Cuando hablamos de estímulos mecánicos, el mejor ejemplo de ello es la reanimación cardiopulmonar, cuando a través de estímulos de compresiones externas logramos reanimar el corazón. Los estímulos eléctricos involucran la descarga eléctrica o la desfibrilación que se realiza a nivel cardíaco. Los térmicos implican que la variación de temperatura corporal también se ve reflejado en la frecuencia cardíaca. Por cada grado centígrado que disminuye en el cuerpo, disminuyen aproximadamente 10 latidos cardíacos. Y por supuesto los estímulos químicos o bioquímicos generados por nuestro sistema nervioso. La conductividad es la capacidad que tiene la célula de conducir los impulsos eléctricos a través de la musculatura cardíaca. La refractariedad es la propiedad de la célula de no excitarse nuevamente cuando ya está excitada. Y el automatismo implica que todo esto que hemos mencionado, el corazón lo hace de manera espontánea, generando sus propios impulsos eléctricos. Por supuesto, recordamos también algunas definiciones. Cuando hablamos de inotropismo, hablamos de la fuerza de contracción, y el inotropismo positivo implica el aumento de la contracción. El cronotropismo habla de la frecuencia de contracción, y cuando es positivo aumenta la frecuencia cardíaca. El dromotropismo tiene que ver con la conducción, y cuando es positivo disminuye esa velocidad de conducción del impulso eléctrico. El backtropismo tiene que ver con la propiedad de excitarse, que puede aumentarse al ser positivo. Y el lucitropismo es la capacidad de relajarse que tiene el corazón, que también, cuando es positiva, está aumentada. Recordamos que el corazón es un vector, pero la electricidad en el corazón es un vector, y por eso hablamos del concepto vector dipolo, porque este impulso eléctrico se genera simplemente por un cambio de potencial eléctrico desde fuera adentro de la membrana. Originalmente tenemos una célula polarizada en reposo que es positiva externamente debido a la gran cantidad de iones con carga positiva, entre sodio y calcio principalmente, mientras que internamente la célula es negativa a raíz de iones sulfuro, sulfato, fosfato, proteínas aniónicas, entre otras cosas. Y esa es una célula que está en estado de reposo. Cuando se recibe el corazón alguno de los estímulos que ya hemos mencionado, automáticamente se recibe ese impulso y se abren los canales de entrada rápido de sodio en este potencial de acción que vemos aquí, donde entran mucha cantidad de sodio. Por lo tanto, la parte interna de la célula se hace más electropositiva. Y aunado a ello, entonces, hay una inversión de las cargas en la célula, y por eso ahora tenemos una célula depolarizada cuando hay una mayor electropositividad dentro de la célula. Eso es lo que genera justamente la contracción
o la depolarización. Y cuando esto ocurre, recordemos que al ocurrir en una célula inicial, esta depolarización se va extrapolando, se va propagando, perdón, hacia las células contiguas de la misma manera para ir realizando la depolarización secuencial de las células. Y cuando ya todas las células están depolarizadas, justo en esa misma célula que inició el proceso, es donde comienza de nuevo el intercambio iónico para repolarizar la célula y que ahora ella esté relajada. En cuanto a la refractariedad, podemos encontrar tres periodos: el periodo refractario absoluto, el relativo y el periodo de excitación supranormal. El periodo refractario absoluto ocupa gran parte del latido cardíaco, por decirlo de esa manera, y se fundamenta en que ya el corazón está excitado y no puede reexcitarse nuevamente a pesar de poder recibir estímulos muy fuertes. El periodo refractario relativo implica que el corazón, ya que ya los canales, ya el sodio ha salido en gran parte de la célula, él puede reexcitarse a través de estímulos fuertes nuevamente. Y el periodo de excitación supranormal es un periodo donde ya el corazón está prácticamente relajado y puede, a través de estímulos sencillos, volver a relajarse. Y el automatismo, claro está, es que todo esto que hemos mencionado, el corazón puede hacerlo de manera autónoma, de manera independiente a través de la inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático. En el electrocardiograma normal, tenemos que recordar entonces las ondas, segmentos e intervalos que lo constituyen. Tenemos, por supuesto, las ondas P, Q, R, S, T, y en algunos casos, sobre todo en jóvenes, podemos ver la onda U, que es la última. Recordando entonces que entre donde comienza la onda P hasta donde comienza el complejo QRS tenemos el intervalo PR. Posteriormente, entre la onda P y el complejo QRS tenemos el segmento PR. Luego tenemos el complejo QRS, el segmento PR, este punto que está aquí, donde comienza el segmento PR, que no está señalado en esta gráfica, se denomina el punto J, que a lo mejor podemos encontrarlo, sobre todo cuando hablamos de un tema de infarto, no tiene que ver con toxicología, pero cuando se habla de que hay elevación del punto J, este punto que está aquí es lo que se denomina el punto J. Tenemos luego la onda, el segmento ST, la onda T, y desde donde comienza el complejo QRS hasta donde finaliza la onda T, es lo que tenemos el intervalo ST o intervalo QT en alguna literatura. Pero más allá que mencionarlos, lo que tenemos que tener claro y recordar qué representa cada uno de ellos. La onda P representa la depolarización auricular, la fase de contracción auricular. El intervalo PR representa toda la fase auricular completa, contracción y relajación o depolarización y repolarización. Por lo tanto, el segmento PR representa la repolarización auricular. El complejo QRS representa la depolarización ventricular, mientras que el intervalo QT representa de igual manera toda la fase ventricular, depolarización y repolarización ventricular. Y la onda T es el final de la repolarización. Esta onda pequeña que ven aquí es la onda U, que no se ve cotidianamente en la mayoría de los electros. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que representa, pero sí se sabe que está presente en jóvenes, por eso en muchos casos se habla de una onda U juvenil. También está presente en algunos deportistas. En esta gráfica podemos mejorar lo que hemos mencionado. En este punto donde comienza el nodo sinusal a generar el impulso eléctrico, comienza justamente la onda P, la depolarización de las aurículas, mientras la electricidad es conducida a las dos aurículas de manera simultánea y llega al nodo aurículo-ventricular, es donde se ha contraído las aurículas, comienza ahora su fase de relajación, mientras también se está depolarizando los ventrículos en el complejo QRS, aquí justamente donde inicia
el tabique interventricular. Cuando la electricidad es conducida a la parte inferior del corazón a través de las vejigas en sus ramas derecha e izquierda, termina la contracción ventricular, perdón, de polarización ventricular, y comienza su relajación en la onda T. Entonces, teniendo claro esto, la aplicación del electro es sumamente sencillo. Aquí ahora vemos una relación entre el potencial de acción que hablamos inicialmente y el electrocardiograma ventricular, no el auricular, porque partimos del complejo QRS, donde se recibe el estímulo, se abren los canales de entrada rápida de sodio y algunos de calcio, comienza la depolarización ventricular, posteriormente en la fase 1 de repolarización rápida, se comienzan a cerrar algunos canales de sodio, se abren 2 canales de salida de potasio para lograr luego esta fase 2 de meseta, donde a través de la entrada en los canales lentos de calcio se mantiene la contracción durante mayor tiempo. Luego en la fase 3 empieza a salir mayor cantidad de potasio y sodio para regular ese potencial de acción interno y externo, o equilibrarlo, para luego llegar de nuevo a la relajación o la repolarización ventricular en la fase 4, donde la bomba sodio-potasio es quien termina de equilibrar las cargas positivas y negativas internas y externas de la célula. Para nosotros revisar el electro, y por supuesto no vamos a hablar de lo que es la lectura del electro, esto es un recordatorio, tenemos que identificar algunas situaciones completamente básicas e importantes. Primero, la presencia de onda P, si está o no presente. Si la onda P está presente, hablamos entonces de un ritmo sinusal. Si la onda P no está presente, sabemos que no está generando el nodo sinusal, el impulso eléctrico puede estar generándose en el nodo auriculoventricular. Evidentemente, esta persona va a presentar una bradicardia y pudiese estar presentando algunos bloqueos también. Luego tenemos verificar que la onda P está precedida al complejo QRS para identificar si hay o no algún bloqueo auriculoventricular, si el ritmo es regular o no. Eso nos ayuda muchas veces a determinar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Evidentemente, el intervalo PR, saber cuánto mide. El intervalo PR es lo que representa, repito, la fase auricular de polarización y repolarización auricular, y es donde podemos encontrar los bloqueos auriculoventriculares de los diferentes grados que vamos a mencionar hoy. Luego tenemos si el QRS es ancho o estrecho. En el caso de una taquicardia nos ayuda a ver el origen, pero también tenemos drogas que pueden favorecer que el QRS se ensanche o se estreche. Y el intervalo QT, para saber cuánto mide y, de ser necesario, hacer una corrección con el intervalo QT corregido para determinar también cómo se encuentra la fase ventricular. Es importante que nosotros recordemos que para leer el electro necesitamos saber si está estandarizado. Llámese la estandarización del electro, una velocidad de 25 milímetros por segundo y una amplitud de 0,1 milivoltios por milímetro, la cual es la principal del electrocardiógrafo. Pero el cardiólogo puede solicitar, o nosotros podemos solicitar, una variación en la velocidad o en la amplitud si queremos o se desea ampliar o disminuir alguna parte del electro. Muchas veces el electrocardiograma tiene estos datos anotados y es muy sencillo verificar si está o no estandarizado. Pero si no los tiene anotados, recordemos que podemos observar en alguna parte del electro, bien sea al inicio, en la mitad o al final, en un recuadro de este tipo, como lo ven aquí. Si este recuadro es lo que nos indica la estandarización, si él ocupa 5 cuadros pequeños del papel milimetrado, donde se registra el electrocardiograma, 5 cuadros pequeños de ancho, quiere decir que tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo. Y si ocupa 10 cuadros pequeños de alto, quiere decir que tiene una amplitud de 0,1 milivoltios por milímetro o de 10 milímetros por milivoltio, que representa lo mismo. Y eso nos indica que el equipo está estandarizado para poder, para poder leerlo,
Para leerlo, recordemos que horizontalmente medimos el tiempo y cada cuadro pequeño del papel milimetrado representa 0,04 segundos. Si eso lo multiplicamos por 5, que es lo que representa un cuadro grande o un cuadro de líneas más gruesas, tenemos un tiempo de 0,2 segundos. Y verticalmente leemos el voltaje, que cada cuadro pequeño representa 0,1 milivoltios. En cuanto a el intervalo PR, que es importante para nosotros, tiene una duración entre 0,12 a 0,20 segundos. Y repito, va desde donde comienza la onda P hasta donde comienza el complejo QRS. Y ocupa entre 3 a 4, 5, de entre 3 a 5, perdón, cuadros pequeños del papel el papel milimetrado. Pero cuando esto varía, cuando esta medición entre 0,12 a 0,20 segundos o 120 a 200 milisegundos varía, entonces podemos encontrarnos frente a un bloqueo aurículo-ventricular. Y hay muchas drogas que producen bloqueos aurículo-ventriculares. Entre ellos tenemos 4 tipos diferentes. Tenemos el bloqueo aurículo-ventricular grado 1, donde vemos una prolongación del intervalo QT, del intervalo ST, perdón, del intervalo PR, más de 20 milisegundos. El bloqueo auriculoventricular grado 2, que tiene tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es Mosby, el tipo 2 es Wenckebel. Y vemos que hay prolongación progresiva del intervalo PR. Miren aquí cómo está muy cerquita el complejo QRS. Aquí va aumentando, aquí aumenta más, hasta llegar al punto donde no hay conducción ventricular, por lo tanto no se genera un complejo QRS. Y en el bloqueo auriculoventricular grado 2, tipo 2, no hay prolongación del intervalo PR. El intervalo PR se mantiene dentro, si es posible, del rango entre 0,12 a 0,20 segundos, pero cada 2 o 3 latidos desaparece también el complejo QRS, puesto que no conduce la electricidad o el impulso eléctrico hacia los ventrículos. Y en el bloqueo auriculoventricular grado 3 o bloqueo completo, hay un desfase entre la depolarización auricular y la depolarización ventricular. Regularmente tenemos más depolarizaciones auriculares que ventriculares. Entonces, como podemos observar aquí, hay diferentes ondas P, pero no hay complejos QRS. El complejo QRS mide en condiciones normales menos de 0,12 segundos. Sin embargo, él puede estar ensanchado por un valor mayor a 0,12 segundos o puede estar estrecho, un valor menor a 12,012 segundos, que es lo normal, es lo que lo podemos encontrar en condiciones normales. Y el intervalo QT, son los parámetros que simplemente vamos a ver el día de hoy. El intervalo QT está relacionado a la frecuencia cardíaca, nos indica la fase ventricular y tiene una duración menor a 0,44 o 45 segundos. Pero cuando la frecuencia, algunos autores refieren que cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 60 se debe hacer una corrección. Los autores actualmente, la mayoría refiere que no hay una relación de que sea mayor o menor a 60. En cualquier valor de la frecuencia cardíaca se debe realizar el ajuste el QT corregido para determinar si está o no prolongado o demasiado corto. Una manera de corregir el intervalo QT es aplicando esta fórmula que nos indica el valor del QT ya medido en segundos sobre la raíz cuadrada de la distancia entre las dos ondas R donde se midió el intervalo. Y digo donde se midió el intervalo porque si el ritmo es regular y hay la misma distancia entre todas las ondas R, pues cualquier valor es útil. Pero si el ritmo es irregular y tenemos espacios entre ondas R diferentes,
debemos tomar el mayor espacio y el espacio más corto entre las ondas R y realizar los dos cálculos. Y la distancia entre las ondas R se mide en segundos. Para aplicar este cálculo nos debería dar un valor entre 0,37 a 0,44 segundos para que el intervalo QT se mantenga en un valor adecuado. Pero también algunos autores refieren en la actualidad otra fórmula un poco más sencilla para corregir el intervalo QT. Y es el intervalo QT medido en milisegundos más 1,75 multiplicado por la frecuencia ventricular menos 60. Cualquiera de las dos técnicas es válida para realizar la corrección del intervalo QT indistintamente de la frecuencia cardíaca. Aquí podemos observar un ejemplo de un QT prolongado con mayor a 0,48 milisegundos y el valor estándar está entre 0,44 a 0,45 segundos o 440 o 450 milisegundos. Aquí tenemos entonces un electrocardiograma normal donde tenemos 12 derivaciones, derivación 1, 2 y 3 representadas en números romanos, derivaciones ABR, ABL y ABF, que son la contraparte de estas derivaciones. Estas 6 derivaciones son derivaciones laterales. Luego tenemos las derivaciones desde B1 hasta B6, que son las derivaciones precordiales. Y por último, tenemos de nuevo una derivación 2, pero en este caso es larga, que nos permite hacer la lectura, cuando vamos a realizar la lectura mucho mejor, del electrocardiograma de 12 derivaciones. Observen entonces aquí, en este electro, pues la velocidad está escrita, está impresa, al igual que la amplitud. Sin embargo, aquí tenemos un recuadro que nos indica que si ocupa 5 cuadros pequeños de ancho, quiere decir que tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo, y 2 cuadros grandes o 10 cuadros pequeños de alto nos indica que tiene una amplitud de 10 milivoltios, milímetros por milivoltio o 0,1 milivoltio por milímetro. Aquí lo tenemos un poco más amplio y observen entonces cómo la onda P precede al complejo QRS, como el intervalo, el segmento ST y el PR y el intervalo PR son constantes en todos los latidos, por lo tanto no hay un bloqueo. Esto es un electrocardiograma normal con una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia de este electro está alrededor de los 75, 78 latidos por minuto. Entonces hablamos de un ritmo, un electrocardiograma normal, y realmente el término es un ritmo sinusal. Un poco para recordar de dónde salen las derivaciones, tenemos los 6 electrodos que se colocan a nivel del pecho, tanto derecho como izquierdo, para generar las 6 derivaciones precordiales. Y tenemos las 4 derivaciones que se colocan en las extremidades superiores e inferiores para generar las otras 6 derivaciones laterales. Y en cuanto a las derivaciones laterales, aquí tenemos la derivación 1, 2 y 3, que son unipolares, y las derivaciones ABR, ABL y ABF, que son bipolares. Perdón, las bipolares son 1, 2 y 3, y las unipolares la ABR, ABL y ABF. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente que acude a un centro hospitalario por episodios de palpitaciones. Esa persona hace 6 meses tuvo un ictus y actualmente está en tratamiento con ácido acetil salicílico. En este electro lo primero que podemos observar, además de saber que está estandarizado y que podemos leerlo adecuadamente, es que la persona tiene una frecuencia cardíaca elevada. Una frecuencia cardíaca elevada que está alrededor de los 150 latidos por minuto, y esto está dado simplemente porque al ser la sangre más ligera, menos espesa, por supuesto el corazón tiene que latir mayor cantidad de veces para poder distribuirla de manera adecuada. Este es un caso común que se están viendo, sobre todo en Venezuela, de muchas personas mayores que
no tienen indicado la administración de aspirina, pero ellos tienen la impresión de que por ser persona mayor y porque a la mayoría le mandan a tomar aspirina a los médicos, entonces ellos comienzan a tomarla sin prescripción médica y sin consulta previa a un médico. Y llegan a la farmacia muchas veces con esta situación o a los centros hospitalarios y lo único que tienen es simplemente que están afectando la densidad de su sangre cuando no es necesario que ellos la tomen. Las personas están asumiendo que toda persona mayor necesita obligatoriamente que tomar la aspirina para evitar problemas cardíacos cuando ellos no presentan problemas cardíacos de base. Este es el mismo electro un poco más grande para que podamos observar mejor. Miren que aquí se observa la onda P previa al complejo QRS. Esta es la onda T, aunque aquí hay una inversión del segmento ST, lo cual pudiese, si no fuese este caso que es conocido, reportar tal vez que la persona pudiese estar presentando un problema isquémico a nivel cardíaco. Aquí tenemos un poco más grande para que vean que se observa la onda P y con una frecuencia de 140 latidos por minuto. En este caso, si nosotros calculáramos el intervalo QT por supuesto estaría alargado. Estaría alargado porque el periodo que tiene el corazón para contraerse es demasiado corto. Aquí vemos una bradicardia para que veamos las dos principales situaciones, la taquicardia anterior y la bradicardia con un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Por supuesto, la taquicardia sinusal aumenta por la disponibilidad de catecolaminas a causa de anfetaminas y derivados, cocaína, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO. También aumenta como efecto anticolinérgico y vagolítico por atropina y escopolamina. Y hay disminución de la resistencia vascular periférica cuando la persona se administra clonidina, prazosina o nifedipina. Y otros mecanismos también incluyen el etanol, que produce aumento de la frecuencia cardíaca en esa fase de estimulación, en esa fase eufórica, los salicilatos, el hierro, cuando te presenta en concentraciones tóxicas. Por el contrario, la bradicardia sinusal, la contraparte es la disminución de las catecolaminas circulantes, la clonidina, el amitraz y los barbitúricos. Se presenta también por bloqueo de receptores metacardíacos, por bloqueo de los canales de calcio y por disminución del automatismo y efecto cronotrópico negativo causado muchas veces por glucósidos cardíacos, por supuesto, como la digoxina. Dentro de estas alteraciones que presenta o que podemos encontrar en el electrocardiograma, tenemos un aumento de la duración de la onda P, que se presenta principalmente por bloqueadores de los canales de sodio y los canales de potasio. Entonces quiere decir que la conducción de una aurícula a otra se enlentece. Eso hace, por supuesto, que haya una bradicardia auricular, más necesariamente no tiene que ser ventricular. Y eso pudiese generar posteriormente un bloqueo auriculoventricular o pudiese desencadenar. La prolongación del segmento PR también puede estar dada por beta bloqueantes, por bloqueadores de los canales de calcio y por inhibidores de colinesterasa, no solamente plaguicidas, cualquier inhibidor de colinesterasa, incluimos aquí los venenos de serpiente, entre otros que pueden generar un segmento PR prolongado. Ya hablamos de los bloqueos, los diferentes bloqueos que pueden presentarse, lo cual estos bloqueos pueden generarse a raíz de la presencia de cualquier inhibidor de colinesterasa. Una manera de nosotros verificar si la intoxicación todavía está presente en el paciente es justamente a través del electrocardiograma, que nos permite, si los valores todavía están alterados, entonces quiere decir que el tóxico todavía está presente en el organismo. Tenemos cuando el QRS está cortado, es a raíz de
la administración de digitálicos o la intoxicación de digitálicos. Cuando hablamos del QRS ensanchado, puede estar dado a raíz de bloqueadores de los canales de sodio. El complejo J, el punto J que les mencioné, donde puede elevarse y es una señal importante de isquemia cardíaca, puede enmascararse también con el segmento ST cuando se administran vasoconstrictores como la cocaína, la feniletilamina, los simpáticos miméticos, que pudiesen, por un lado, enmascarar o dar un falso positivo para una isquemia, pero por otro lado también pudiesen generar la isquemia cardíaca. Entonces es importante no simplemente tener el electro y asumir que tenemos la presencia de estos tóxicos y que pudiese ser a raíz de eso, sino que es importante descartarlo a través de los marcadores cardíacos respectivos. También el intervalo QT puede acortarse a raíz de los digitálicos. El intervalo QT puede alargarse también con la presencia de los inhibidores de colinesterasa, la miodarona, los macrólidos, quinolonas, haloperidol, metadona, entre otros medicamentos. Y por otra parte tenemos el patrón de Brugada, que puede presentarse a raíz de bloqueos de los canales de sodio, los antidepresivos tricíclicos, la cocaína y, por supuesto, los medicamentos antiarrítmicos. Esta prolongación del intervalo QT es para nosotros muy importante porque es frecuente o relativamente frecuente que pudiese generar arritmias que pudiesen conllevar a una situación peligrosa, disculpen, a una situación peligrosa y a desencadenar arritmias que pudiesen ser conducentes a parada cardíaca. Entre ellos, los que lo producen, tenemos algunos antiarrítmicos de la clase 1A, como la quinidina, la procainamida, y la clase 3, como la miodarona, el sotalol, antihistamínicos, H1 de segunda generación, como la terfenadina, antipsicóticos, como la risperidona, antidepresivos, como la amitriptilina. Son algunos de los que pueden generar un complejo, un intervalo QT prolongado. El síndrome de Brugada es un síndrome de pseudobloqueo de la rama derecha. Cuando hablamos de la rama derecha e izquierda de las DGI, recuerden que ellas también pueden bloquearse. No hice hincapié en ella, puesto que primero la identificación de los bloqueos de rama derecha e izquierda son a veces bastante complejos. Hay diferentes maneras de presentación y no es común a que a raíz de la presencia de tóxicos puedan generarse este tipo de síndrome. Pero ya que lo mencionamos, es importante saber que es un pseudobloqueo de la rama derecha, que puede presentar un supradesnivel del segmento ST, como lo ven aquí, que está elevado el segmento ST, y en este caso no quiere decir que la persona presente un proceso isquémico, y se presenta regularmente en precordiales derecha, B1, B2 y B3. Es donde podemos identificarlo. Y aquí tenemos entonces otro caso clínico, donde tenemos un paciente masculino de 56 años que realiza intento de autólisis por ingesta de 40 comprimidos de diltiazem de 60 miligramos para un total de 2.4 gramos. Ingresa aproximadamente 6 horas post ingesta y haciendo énfasis en el electrocardiograma de este paciente presenta una bradicardia de 35 latidos por minuto y un bloqueo auricular completo, un bloqueo de grado 3. Aquí tenemos el electro de este paciente. Miren cómo se observa el bloqueo. Grado 3, tenemos las ondas P sin generación del complejo QRS y tenemos una extrasístole ventricular por aquí que genera, por supuesto, el bloqueo de aurículo ventricular grado 3. Es un bloqueo que fácilmente puede conllevar a la persona a una parada cardíaca. Hay un desfase total entre la contracción auricular y la contracción ventricular. No se hace de manera sincrónica y por lo tanto el corazón puede simplemente llegar a detenerse debido a este problema eléctrico. Entonces, toda persona en quien se genere este tipo de bloqueo es fácilmente puede llegar a una parada cardíaca, y esto requiere
la colocación de un marcapaso transcutáneo inicialmente hasta poder solventar la situación o implantar un marcapaso, si es desde el punto de vista patológico, para que el corazón pueda funcionar de manera adecuada. Aquí tenemos otro caso que implica que una paciente femenina de 33 años con tratamiento con amitriptilina por unos dolores que presentaba a nivel inferior en la espalda, es tratada en urgencia por ingesta de 1000 miligramos de amitriptilina con un GLASGO de 3. La persona entró en coma profundo a urgencias y en el electro puede observarse una taquicardia sinusal, un QT de 291 milisegundos, un QT corregido de 384 milisegundos y todavía a los 15 minutos se observa que el QT todavía está aumentado después de haber recibido algunos medicamentos para mejorar esta situación. Los antidepresivos tricíclicos cursan regularmente con taquicardia sinusal, alargamiento del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS y prolongación del intervalo QT. En este electrocardiograma, espero se vea bien, pero no estaba muy nítido, podemos observar evidentemente que hay una taquicardia por una frecuencia bastante elevada, la prolongación del intervalo QT, que ya mencionamos, y en este caso no hay ensanchamiento del complejo QRS. Miren que el complejo QRS sigue ocupando aproximadamente un cuadrito o 0,04 segundos. Pero bueno, no todos los electros se presentan tal cual. En la mayoría de ellos se presentan las alteraciones que hemos mencionado. Muy bien, hemos hecho mención a diferentes casos clínicos, hemos recordado las ondas, segmentos e intervalos, hemos identificado las alteraciones que son generadas en el electrocardiograma a nivel cardíaco por diferentes tóxicos que podemos encontrar, y no queda más que dar las gracias y, por supuesto, esperar y responder las preguntas que ustedes tengan a bien realizarnos. Para culminar, hago mención a esta frase que no hay fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer y difícil lo que aún no hemos aprendido a hacer bien, pero que por supuesto tenemos toda la capacidad de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Excelente presentación. Preguntas, por favor. Gracias por acompañarnos, doctor Delgado, desde Managua. ¿Comentarios? Saludos al doctor Paul. Mucho tiempo sin verlo y conversar con él. Doctor Veneno, buenas tardes. Se fue. Está ocupado, está ocupado. A mi agradecimiento también al profesor Alexis Morales por facilitarnos la logística, al doctor Rubén Amaro, que no es Rubén, sino Rafael, por facilitarnos el Zoom. Y que bueno, siempre están pendientes. ¿Preguntas? La experiencia, mientras hacen las preguntas, les comento algo. La experiencia que hemos tenido, sobre todo con los estudiantes de la mención de toxicología en la facultad, al formarlos en electrocardiografía y al ellos poder determinar en los pacientes hospitalizados, utilizar esta herramienta ha sido fabulosa. Los muchachos han expresado de verdad la enorme utilidad que tiene como toxicólogos que podamos utilizar esta herramienta en los pacientes intoxicados. Sí, así es. No, mi comentario es que siempre antes, sobre todo ante una intoxicación medicamentosa, que muchas veces uno anda corriendo en la emergencia para aquí para acá, sobre todo cuando uno está nuevo, hacer un electrocardiograma de ingreso basal, porque eso te va a servir de parámetro por si acaso, ¿no? Entonces siempre tener uno basal, no esperar a que el paciente se complique. Y si ves que la cosa está fea, llama al cardiólogo de una vez y pega la carrera. Así es. Si hay algo que no entiende, llama al cardiólogo, pero la Sí. sugerencia, doctora, es completamente válida. Deberíamos tener un electrocardiograma de entrada de nuestros pacientes. Sí, doctor Delgado. Buenas tardes, felicitarlos por la actividad y por la ponencia, excelente. Muy importante el enfoque que le da también doctor Ramírez, porque siempre
nos enfocamos en la toxicidad de X o Y sustancias y luego abordamos todos los síndromes que presentan a raíz de la intoxicación. Pero con este enfoque, cambio de paradigma de abordar un aparato, un órgano, un sistema específico y de ahí asociarlo a sus manifestaciones y por X cantidad de sustancias que pueden provocar distintas manifestaciones, definitivamente que sí es una muy buena técnica y que trataremos también nosotros de reproducir acá con nuestro personal médico. Los felicito. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, bueno, Luis, excelente. Cada vez que escucho las clases de electro me deja más loco, pero bueno, ahí voy aprendiendo también. De verdad que es interesante, como le decía la doctora Yolange y el doctor que acaba de participar ahora, a veces olvidamos, ¿no? A veces tú vas a ver un paciente intoxicado y cuando hay electro no hay electro. Y entonces es importantísimo eso, lo que tú comentabas. Y fíjate algo también interesante, cómo un tema un poco, no es fácil, con ese slide final, con ese mensaje final, pero como farmacéutico ha llegado a dominar el tema, ¿no? Porque Luis es un farmacéutico, no es médico. Pero esa formación multidisciplinaria con el equipo de salud, donde nos unimos al cardiólogo, nos unimos al intensivista, al médico toxicólogo, hace que esta formación sea más sólida. Y como siempre lo digo, quien se beneficia es una sola persona, es el paciente quien se beneficia. De verdad que y bueno, me alegra mucho que sigas estudiando. Cada vez que yo consigo un curso de electro, se lo envío a Luis. Yo no, todo es para Luis. Es para Luis, hay algo. Luis, hay un curso de electro. Puede darme un resumen. Así que me alegra mucho saber que lo has aprovechado, Luis. Te felicito. Gracias, doctor. Doctor Neno había levantado la manito por allí. No, pero primero la profesora Yalixa. Saludos, ya conversamos. Profe Yalixa. Ok, excelente la presentación del doctor Ramírez y me encanta realmente lo que está diciendo el doctor Alexis en relación a estos equipos multidisciplinarios que son realmente ganancia para todos, para los profesionales y sobre todo para los pacientes. Y esto me hizo recordar, aunque ocurrió hace bastante tiempo, en una oportunidad que quizás los más jóvenes no lo recuerden, que la utilización de las semillas, la semilla hindú, que se utilizaba en forma natural como un tratamiento para bajar de peso. Y los primeros casos que llegaron a los centros asistenciales, como tenían vómito, es decir, tratados en emergencia, parecía que era un problema más de tipo gastrointestinal, pero muchos de ellos hacían bradicardia y bloqueos de diferentes grados. En aquella oportunidad yo recuerdo que teníamos el equipo de Micromed en el espacio de la maestría en toxicología y nos contactaron de un centro privado para que les enviáramos rápidamente las consideraciones que podía estar en esa base de datos para el manejo de algo que ellos no sabían bien, pero que se llamaba retama. La tebia peruviana. La tebetia peruviana, que acá hay dos modalidades, la tebetia, que es la de flores amarillitas, y está la otra, que es de flores rosaditas, que es Nerion oleander, que está en la mayoría de los jardines de las casas de familia, que es rosadita y olorosa además. Pero para hacerles el cuento corto, resulta que nos estaban solicitando que verificáramos si realmente era un producto, no era natural en ese momento, sino que era, entre comillas, natural, pero era un producto farmacéutico, no avalado, por supuesto, por el Ministerio de Salud en aquel momento, pero se estaba utilizando bastante. Inclusive la persona por la cual nos llamaron nos conocía como universidad porque era un profesional de salud que había recurrido a un médico y pues le habían, que era un producto natural y lo estaba utilizando para bajar de peso. Hizo Todavía lo lo utilizan, que, doctora. el hecho es que la doctora era una médico, se complicó realmente muchísimo, hubo que llevarla a unidad de cuidados coronarios. Por supuesto, entre la búsqueda ya había ocurrido un caso muy grave en un centro, en un público, y este fue en un centro privado.
y realmente me tocó contactarme con cardiólogos que estaban manejando en ese momento el caso y afortunadamente una persona muy joven, 32 años como paciente, y salió fácilmente del asunto. Pero lo que les quiero relatar, fíjense ustedes la importancia de lo que está diciendo la doctora Yolángel, de tener un electro previo para esta situación. De hecho, este caso motivó tanto al cardiólogo que apoyó al toxicólogo clínico que llevó el caso, que esto generó una publicación como caso clínico de interés, porque 2 días después que ocurrió este hecho, apareció una alerta nacional indicando que no se debían utilizar productos de procedencia dudosa y que no fueran avalados por el Ministerio de Salud y el Instituto de Higiene. Les hago corto porque casi esas explicaciones que daba el doctor sobre la bradicardia sinusal y los diferentes grados de bloqueo, pues esta sustancia, que era un producto natural, como les digo, entre comillas, pues ocasionó unos cambios que de no haber sido tratada rápidamente esta persona, hubiese quizás tenido un desenlace fatal como ocurrió en otros sitios del país. Yo revisé ese caso, doctora, disculpe, y ese caso es Ajá, interesante porque no solamente produce bloqueo auriculoventricular, es que produce produjo, mejor dicho, varios bloqueos al mismo tiempo. La exactamente. persona tenía bloqueo tipo de grado 2, tipo 1 y tipo 2 al mismo tiempo. Exactamente. Fue un caso bien interesante. Quizás nos hace falta, por lo menos en el área de Carabobo, mayor cercanía entre los propios toxicólogos, porque hay muchos casos interesantes, pues, que no se están abordando adecuadamente o porque si bien los tratan en los centros asistenciales, no siempre está presente un toxicólogo. Entonces, en esta oportunidad, afortunadamente para mí como académico, pues fue muy bueno porque ellos sabían que nosotros ya no lo tenemos, el micromeder, y ellos lo que querían era tener rápidamente una información que sostuviera lo que ellos ya estaban haciendo desde el punto de vista clínico. Y además pensaban que podíamos hacer la determinación analítica, nada por allí, pero sí los pudimos ayudar desde otro punto de vista. Fue bien interesante ese caso y afortunadamente con un saldo positivo para la paciente. Entonces, bueno, les quería relatar eso porque aunque es antiguo, sigue estando vigente y lo que usted acaba de decirme a mí me satisface mucho porque a veces por el correo me escriben preguntando sobre esto, porque aún genera algunas citas en trabajos de parte de profesionales. Así es que bueno, lo felicito nuevamente, doctor Ramírez, y qué bueno que haya incursionado un área que no todo sencilla de abordar y de aportar. Gracias, doctora. De hecho, en algún momento me llamaron de Valera, Trujillo, por esos lados, con aquel cuento de la planta de acetaminofén, que fue Ajá, tan mencionada en Venezuela, porque había un caso de una persona intoxicada por tomar esta planta. Claro, me informaron vía telefónica, di la referencia necesaria, pero no, lamentablemente no pude documentar el caso. Y la persona presentaba justamente afectación cardíaca. Y entre otras cosas, por supuesto, una taquicardia, palpitaciones, pero lamentablemente no pude documentar el caso y no a pesar de que les solicité me enviaran el electro, no fue posible. Pero también esta dichosa, este boldo, eh, ajá. mal llamado acetaminofén, también produce alteraciones electrocardiográficas. Así es, eso también es interesante. Afortunadamente en ese momento hoy día es un cardiólogo muy conocido, pero él estaba iniciando como cardiólogo y él me facilitó toda la información y pudimos por eso publicarlo. Qué bueno. Sí, bueno, muchas gracias y no les quito más A tiempo. usted, doctora, gracias. Felicitaciones desde Bolivia, doctor Ramírez. Doctor Veneno. Ahora sí, saludos al profesor, un gran abrazo, aquí de Hermanazo. años. Así es, profesor, excelente. Disculpe que, bueno, estaba cambiando el fondo, por eso no pude contestar en el momento del saludo, pero sí me parece, por supuesto, siempre interesante, siempre pudimos aprender de ti todos estos aspectos cardiológicos cuando estábamos en nuestro posgrado, bueno, los 3 años que estuve allí con los distintos residentes. Una pregunta, ¿no? De consideración
para mi mente, porque en verdad estas son cosas bastante de detalle, ¿no? Y uno no se acostumbra de todos modos, aunque sea médico. Una pregunta, la primera, ¿todo paciente en hipoxia hace arritmias? No lo sé, disculpen, de verdad Todo que paciente en hipoxia. en hipoxia, ajá, hace arritmias. Regularmente, sí, para empezar por una bradicardia. Para Ok, empezar por exacto, allí, ajá. al disminuir la oxigenación, el corazón comienza a enlentecerse. Ya por ahí Correcto, va a generar, y dependiendo de la causa, dependiendo del tiempo, puede comenzar a generar bloqueos o puede comenzar a generar taquicardias compensatorias, que si no se excelente, conectan pueden correcto. llegar, puede pasar de la taquicardia sinusal a la ventricular, dependiendo de la causa. Entonces, recuerda que todas las arritmias tienen diferentes causas, si es ectópica, si es paroxística, si es ventricular, si es auricular, hay que tomar en cuenta allí la causa. Correcto, excelente, profesor. Muy bien. Esto más o menos imaginaba, por supuesto, como usted lo explica, mucho mejor. Segunda pregunta. Igualmente, un paciente que está con ansiedad, que llega con susto, me voy a morir, a pesar de ser un paciente, por ejemplo, suicida, que era, digamos, el 80% de las intoxicaciones que atendíamos nosotros ahí en IH-ULA. Y bueno, yo después ya luego en Maracaibo, en el hospital universitario y en el hospital Chiquinquirá, igualmente, más o menos eran la mayoría suicidas. Un paciente que libera adrenalina, está liberando esa adrenalina, igualmente encontrar con esa frecuencia arritmias cardíacas es lo más común. Claro, claro, una persona, ya el solo hecho de tener ansiedad ya genera una taquicardia. Ok, Tú vas a encontrar una persona con una frecuencia por encima de 100, cercana a 120 latidos por minuto, por el solo hecho de la ansiedad. Y no estamos hablando de pacientes suicidas. Cualquier persona con ansiedad va a presentar, aparte de la taquicardia, pues todos los síntomas vagales que se van a estimular y que correcto. regularmente va a presentar esa persona una taquicardia sinusal. Recordemos que la taquicardia sinusal no se trata con medicamentos, porque lo que hay es que tranquilizar a la persona, al disminuir la ansiedad, al controlar la respiración y eliminar la causa que genera la ansiedad, automáticamente la taquicardia va a disminuir. Esa taquicardia pudiese llegar hasta 130, 140, siempre y cuando sea sinusal, no hay por qué tratarla a nivel de medicamentos. Ya cuando la Correcto. taquicardia genera los 150 y hay una descompensación hemodinámica, entonces, bueno, ya ahí la cosa es diferente. Excelente, profesor. Sí, lo digo es por eso, ¿no? Por comentar la experiencia de que en realidad era poca la oportunidad que teníamos de monitorizar pacientes desde el punto de vista electrocardiográfico. Por supuesto, inferíamos y desde el punto de vista clínico, sí, pudiéramos hacer auscultación, tomar pulso, todo este tema, saber que no hubiera pulsos paradójicos en ese sentido, pero solamente saber de que el paciente llegaba con ansiedad o, por ejemplo, llegaba con insuficiencia respiratoria, hipoxia, inferíamos que pudiera haber este tipo de arritmias cardíacas como tal. Administrar atropina, por supuesto, como usted lo decía, en tratamiento, no solo porque el tóxico ya produjera la arritmia, sino que ya teníamos que colocar la atropina. En estos días creo que era que conversábamos sobre el uso de la atropina, a pesar de que estuviéramos que tuviéramos al paciente en taquicardia, era lo indicado. Entonces, ¿qué podía aparecer? Y por supuesto, el uso con la atropina de la oxigenoterapia, que era también lo indicado. Entonces, yo sí tomo para bien, profesor, todos estos repasos. Creo que están igual que yo sorprendidos en el sentido de que cada una de estas cosas de aspecto de detalle siempre tenemos que repasarlo. En lo personal, sí tenía muchísimo tiempo que no recibía ninguna clase magistral así que le agradezco de verdad la oportunidad, profesor. Muy amable. Gracias, hermano, gracias. De todas maneras, te acoto también que en esos casos, ya dijimos que no administramos medicamentos, pero sí pueden a través de maniobras vagales disminuir esa frecuencia. Es lo Un más abrazo idóneo. gigante, profesor. Gracias. Intentar allí antes de tratar de revertir una taquicardia o una bradicardia sin usar con medicamentos, porque lo que se le puede es empastelar a ese paciente. Eso es Eso es muy correcto. importante. Eso es correcto.
Sí, el bicarbonato puede tener efectos paradójicos, la atropina, por supuesto, también, la adrenalina, entonces hay que manejarse con mucho cuidado. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Doctora Cisneros, creo que ha abierto el micrófono como 4 veces y las 4 veces se lo he apagado porque anda como que con una brisa por allá en el Guli que no nos deja escuchar. Doctora Cisneros. Doctor Henry Pérez, que tú siempre intervienes. ¿No hay preguntas? Bueno, doctor, valió la pena el sufrimiento. Doctor Ramírez. Gracias, gracias. Este hombre me ha hecho sacar como 3 kilos más de cana. No puedo con él. Más nunca te voy a invitar. No tiene preguntas ¡Caramba! hoy. No tiene preguntas Henry Pérez. No te invito más, doctor, porque me borró la foto, la presentación, todo. No me mandó no, yo no puedo con él, definitivamente. Ahora, estaba en clase de posgrado, estaba complicadísimo. Sí. En ese momento que tú me escribiste, yo le comentaba al profesor Morales hace rato, yo coloqué la clase, quité los micrófonos, la clase la estaba escuchando y fui y busqué una camisa, un pantalón, le dije a mi hija que me tomara la foto. Estaba en clase y se me hacía complicado en ese momento. Bueno, así No, está. es un irresponsable, pero bueno, ya cumplió. Ya cumplió, profe. No, yo te agradezco. No te escuchó. Que te está saludando de pool. Sí, sí lo escuché, claro, siempre los profesores, mis profesores por siempre. Gracias, hermano. Gracias, profesora Alexis, por jalarle las orejas al doctor Ramírez. Bueno, un placer entonces para nosotros habernos conectado en esta tarde, haber compartido hoy de nuevo. Los esperamos el último domingo del próximo mes, Dios mediante. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias. Hasta luego. Dale.